Benvinguts a tots i totes i moltes gràcies per venir confiant en la nostra proposta per aquest vespre. Aquest acte és l'acte inaugural d'una de les àrees en les que treballem en aquesta casa d'espiritualitat, que és l'àrea de salut. Ens vam plantejar aquesta taula i ens ho dona com una manera de donar a conèixer l'àrea i la manera com entenem nosaltres la salut, que ara m'agradaria compartir. Entenem la salut com l'estat que permet, promou i facilita l'evolució de la persona, donant-li capacitat de reequilibrar les seves estructures, tant física, mental, emocional, relacional i espiritual. De moment, el nostre plantejament, el plantejament de l'àrea de salut, l'activitat és modesta. Tenim programada una per trimestre, però el que va sorgint en el nostre caminat per portar que se'n facin més. De moment, les que estan programades aquest curs són, a part d'aquesta taula de número d'avui, és un taller vivencial de logoteràpia a principis de febrer i un dia de diverses sessions de diafioteràpia a principis de maig. Aquest acte d'avui és gratuït, però de tota manera heu vist que hem deixat uns sobres a les cadires perquè qui vulgui pugui, a la sortida, al retorn i amb la voluntat per contribuir en aquest tipus de projectes i diferents activitats de l'àrea de salut. I ara només em resta agrair als ponents la seva participació desinteressada en aquesta taula rodona que esperem que ens nodreixi a tots. La Berta ens farà la presentació dels ponents, que els coneix molt millor que jo. No sé si para todo. Serveix com la prova, si no, em sembla que no. Bueno, en principi presento a Nogués perquè penso que és ella la primera que actuarà en aquesta taula. És llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona, és especialista en Medicina de Família, és màster en Medicina Naturista per la Universitat de Barcelona i diplomada en Homeopatia. En realitat, Imma Nogués, a part de totes aquestes titulacions que són necessàries, evidentment, per a poder-se moure en el món de la medicina, doncs és Imma Nogués, és important. I en aquest sentit, com a treballa de metgessa de família de CAP de Esplugues de Llobregat. Però ha creat una associació que porta de nombre Maybe Human Life Society. És una associació sense ànim de lucre i el que m'agrada és el plantejament d'aquesta associació que es basa en el autocreixement. Tiene diferents àrees, passa com en la nostra casa, té una àrea de formació en cursos, tallers, conferències, etc., seminaris. Tiene una àrea mèdica i terapèutica i una altra àrea solidària. Veieu a la sortida i un del llibre que és seu, de lo físico cristiano a lo sutil, y también es coautora de otro libro de medicina natural basada en la evidencia. Medicina natural basada en la evidencia. Aparte de eso, es como todos los que están en la tabla, no aniré bien de cada un d'ells, ¿no? Son personas de frontera totalment en l'àmbit de la medicina, són persones que han estat capaços d'anar molt més enllà, guiats per la ciència i per la creativitat i la intuïció. I en aquest sentit ens podem aportar justament aquesta nova visió que volem avui mateix sentir del que és la salut, no? I com ens involucra a tots. No depèn de fora, sinó molt de cada un. L'altra persona és la Gemma, que està aquí al meu costat. La Gemma és infermera diplomada, màster en Administració i Gestió, Infermeria, diplomada en Economia de la Salut, autora de 2 llibres, Una mirada a la condició humana, la llum dels ensenyaments, de Jordi Llimona, i el mandala com a eina per l'autoconeixement i l'autotransformació.
tinc que dir el mateix, en la mateixa línia, és perillosa la llengua, us ho dic així en secret, perquè és capaç de revolucionar molt més del que pensem, no? És una persona molt creativa i molt capaç d'intuir per on caminarem en el futur. En aquest sentit, obre nous camins, no? El tercer ponent és Tomás Álvaro, Tomás de nom. És doctor en Medicina i Cirurgia, és llicenciat en Psicologia Clínica, és expert en psiconeuroimmunologia, és una paraula d'aquestes com el supercalifragístic, i en tècniques de psicologia energètica. Ell porta el departament de patologia de l'Hospital de Tortosa, de l'Hospital Provincial de Tortosa, i té un centre especialitzat justament per poder portar a terme tot el que ha investigat. És un gran investigador, que el centre de Tortosa es diu de nom Centre de Medicina Integrativa Arjuna. Sempre digo Arjuna, però ja sabeu que Arjuna és aquell famós místic hindú. Dintre d'este centre, concretament, este centre de medicina integrativa, es treballa justament aquestes àrees, les àrees de medicina integrativa, d'oncologia i de psicologia integrativa. És una manera nova i molt interessant, la mateixa paraula ho diu. Estem en un moment en què tot el que és integratiu, multidisciplinar, podríem dir, i en tots els sentits, és la per on camina les noves investigacions. També el seu centre és un centre que treballa amb la homeopatia, i les seves investigacions i les seves inclús àrees molt concretes d'acció dintre d'aquest centre són els temes de lo que s'anomena la coherència cardíaca, la psicologia energètica, l'MDR, la psicoimmunologia. En aquest sentit té uns treballs que han rebut premis extraordinaris. Inclús eso no es que lo facial, però també en el seu centre se fa tot el que és la teràpia sacrocranial i otros más temes, tots relacionats amb la salut, i per tant és un centre molt emblemàtic, podríem dir, del futur, no? O sigui, teniu aquí a la taula a 3 representants importants dintre d'aquest nou àmbit de salut que comencem a intuir-lo i que tenim forces elements socials, més que socials, podríem dir establerts o de sistema, que no ho fan fàcil, tots ho sabeu. I aquí us deixo con la coordinadora de la taula, la Lídia. Lídia és una psicòloga, coaching, i que té molta pràctica en tot el que és llevar departaments de, com jo les llamo, de RR HH, que són els departaments de les relacions humanes en les grans empreses i multinacionals. Vaya molt bé la taula. Bé, doncs, sense abundar més, a la primera que li toca a la Imma, dir-vos que les ponències duraran 20 minuts, que us aneu apuntant i aneu pensant moltes preguntes per fer, perquè quantes més preguntes els hi feu als ponents, més aprendrem, més inquietuds ells ens podran resoldre aquí, i potser no aquí, però començarem a investigar i a moure'ns també fora d'aquí entre tots, perquè som molta gent i estem molt contents que heu vingut aquí, i que la xarxa fa créixer i fa aprendre.
Les preguntes es resultaran al final. Jo el que procuraré serà gestionar el temps, que per mi és un repte. Quan em va tocar això va dir jo gestiono el temps, ho tindrà en compte i volem donar-ho tot. Moltes gràcies i passo la paraula a la Imma. Aquí una gran red de personas, de corazones que están trabajando por unos momentos que yo considero que son súper interesantes en el método de cambio que estamos haciendo y que hoy se inicie pues, estos puntos de reflexión. Creo que es una gran oportunidad y estoy muy agradecida de poder estar con todos vosotros y compartir estos momentos. Cuando yo pensaba lo que os quería transmitir, la verdad es que lo que decía de consciencia y salud, unas nuevas miradas, yo lo que he intentado hacer es reflexionar en el punto donde estamos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Eso en definitiva es simplemente un cambio de visión y un cambio de observación. Por eso esto de las nuevas miradas me ha parecido muy interesante y como punto de entrada para poderos compartir. Y me permitiréis que haga simplemente un poco de historia para que entendamos que eso de la mirada y cómo miramos y desde dónde miramos y cómo observamos es realmente lo que nos hace revelar muchas veces lo que ya está, pero que dependiendo de dónde nos posicionemos vamos observando y vamos aprendiendo y evolucionando. Por eso, en la historia de la medicina, nuestra mirada primero fue a través de este instrumento tan maravilloso como es nuestra visión. Y a través de esta visión es cuando pudimos aprender y comprender un poco más de quiénes somos y de cómo estamos constituidos. Entonces la mirada en la historia nuestra de la medicina y de la salud empezó por aquello que podíamos comprender de nuestra constitución a través de lo que hacíamos, primero comparando quizás con otras especies como fue el mono, y después pudimos hacer la mirada a través de nosotros mismos y aprendimos cómo estábamos constituidos. Pero imaginar que de repente esa mirada cambia, que esa observación se amplía, que ya no es solamente lo que vemos con el ojo, sino que aparece otro instrumento y cambia la mirada. Y la mirada se introduce en algo que ya no es macroscópico, sino que empieza a ser microscópico. Y eso que ya estaba, pero que no conocíamos porque no lo observábamos, se empieza a revelar. Y empezamos a comprender que también, así como somos órganos, vísceras, músculos, huesos, vistos con el ojo y macroscópicamente, se nos empieza a revelar una mirada microscópica y empezamos a introducirnos en ese mundo más pequeño de lo que también somos, pero que nos era desconocido. Pero imaginar que ampliamos otra vez nuestra mirada y que ya no es un microscopio óptico, sino que es un microscopio electrónico que nos amplía miles de veces nuestra comprensión. Y ya no solo es la célula lo que vemos con un microscopio óptico, sino lo que hay en el interior de la célula y en la vida celular. Solo va cambiando la mirada, pero se va revelando lo que va existiendo, que ya existía y era, pero que no podíamos comprender porque no teníamos esa capacidad de observación. Fijaros que lo que aprendimos con el ojo, con el microscopio electrónico, es el mundo donde nos estamos posicionados hasta ahora. Y así aprendimos, a través de un paradigma que llamamos mecánico, toda nuestra constitución y que dividimos mucho para poderla comprender. Y así nos fuimos especializando en esta medicina que ha ido conociendo el sistema nervioso, el sistema circulatorio, el sistema endocrino, el sistema renal, y nos fuimos entonces avanzando poco a poco a comprender ese instrumento maravilloso. Aquí está basada nuestra medicina que llamaríamos
alopática o medicina oficial. Con el conocimiento de las células, de las moléculas y de todo lo que ocurre en nuestro organismo desde esa visión microscópica. Pero ahora estamos en un momento súper interesante, porque podemos ampliar la mirada. Imaginaros lo importante que es que avancemos de lo que nos decía Descartes y Newton, que Newton interpretaba esa máquina y ese organismo como una gran máquina, porque así Newton interpretaba el universo, y como Descartes también nos separó mente y cuerpo para podernos comprender mejor en esa visión en que la consciencia estaba ajena del cuerpo, en esa visión, en esa mirada en que solo veíamos lo objetivo y solo vemos lo objetivo, y por eso yo por la mañana en el ambulatorio prácticamente me baso en lo objetivo, mirando cifras de colesterol, de glucemia, radiografías, ecografías. Así es más o menos como hemos centrado nuestro sistema médico y entender nuestra medicina, en esa visión, en ese paradigma que llamamos más newtoniano mecanicista. Pero ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál va a ser la siguiente mirada a la cual nos podemos aproximar? Ya no va a ser la célula, ya no va a ser la molécula, ya no va a ser solo lo que ocurre dentro de la célula con el microscopio electrónico, sino que aparecen otros microscopios gigantes. Estos son los aceleradores de partículas, que lo que nos hacen es que veamos nuestra constitución ya no solo desde la célula o la molécula, sino el siguiente paso, que es el átomo y las partículas subatómicas. Y este es el microscopio gigante que nos permite acceder a este paso que vamos a dar. Por tanto, vamos a empezar a entender nuestra constitución ya no solo como materia, sino como las partículas que constituyen esa materia, que son los átomos y las partículas subatómicas. ¿Y qué es lo interesante de todo esto? ¿Hacia dónde cambia la mirada? ¿Hacia dónde estamos yendo? Pues algo que ya empezaron a expresar y a comunicar esta reunión que se hizo prácticamente hará casi ya un siglo en Solvay, en Bruselas, donde se reunieron los físicos más importantes de aquella época. Y allí encontramos a Schrödinger, Pauli, Heisenberg, Compton, Dirac, Madame Curie, Planck, Einstein. Dicen que es la reunión más importante de la historia, porque de ellos, que eran unos 29, 17 fueron premios Nobel. ¿Y qué es lo que dicen estos premios Nobel cuando se reunieron en estas convenciones hace ya casi un siglo? En definitiva, una de las cosas que nos aportaron es que cuando nos introducimos en el mundo de lo más pequeño, de lo más pequeño, de lo más sutil, dentro del mismo núcleo atómico, todo lo que parece materia en definitiva nos están diciendo que es energía. Y este paso de entender que la materia también es energía es fundamental para que empecemos a entender nuestra constitución, empecemos a entender nuestras células como emisoras de energía y emisoras de luz, podamos empezar a entender medicinas energéticas de información como la homeopatía, las esencias florales, podamos entender cosas como se hacen en esta casa desde hace muchos años, que yo me introduje a través de los grupos de curación, y muchas cosas que suceden a través de entender que así como somos materia también somos energía. Por tanto, empezaremos a conocer el cuerpo energético holográfico. Podremos empezar a entender mucho mejor los chakras, simplemente que son campos electromagnéticos de una glándula endorfina con su plexo nervioso que está detrás y emite un campo de energía. Y esos son los centros de energía que ya conocen las culturas y las tradiciones de Oriente, y entonces empezamos a hacer una síntesis en esa nueva mirada de empezar a entender lo que también Oriente nos va diciendo. Y un concepto muy importante que nos dice la física de las partículas más pequeñas, la física cuántica. Dice muchas cosas, pero yo solo voy a destacar una como la mirada que hoy quiero expresar, y es que hablan del concepto de participante. Y nos dice la física cuántica que la conciencia del observador influye en lo que está observando. Por tanto, si yo transformo mi conciencia en eso que observo, se va a revelar de otra manera también. Y por tanto surge el concepto de participante. Participamos en eso que nosotros observamos y creamos también. Y esto es un concepto importantísimo. Y entonces entramos en un nuevo paradigma. Un nuevo paradigma que ya es una visión
cuántica, en la cual la mente y el cuerpo no están tan separados como pensábamos, como pensaba Descartes. Las emociones se procesan en una zona de nuestro cerebro que se llama cerebro límbico, y ahí se procesan las emociones y se convierten en moléculas de información que son neurotransmisores, y así lo que yo pienso y siento, que es pura energía, se transforma en biología y en moléculas que van a afectar a toda mi constitución. Entonces se integra también lo subjetivo porque yo participo y lo que yo siento forma parte de mi proceso de vida y también influye en mi salud y en mi enfermedad también. Y el hombre ya no solo es una entidad física, sino también energética, y empiezo a entender las medicinas energéticas. Y estamos pasando simplemente del siglo XVI, XVII y XVIII al siglo XX, XXI y XXII en esa visión más cuántica, entendiendo que somos también un cuerpo emocional, que también somos pensamiento y que eso es energía, motor de nuestra vida, porque eso que yo pienso y siento unido es mi realidad, y una dimensión mucho más amplia y abarcante, que es la dimensión espiritual también. Entonces vamos a ver al ser humano desde una visión global, pero esto no es muy antiguo de lo que decía Hipócrates, el padre de la medicina. Hace ya 2500 años Hipócrates ya hablaba también de la persona de forma integral, comprendiéndola desde todas sus dimensiones, e incluso él hablaba de una energía vital que circulaba por el organismo y que lo llamaba Vix Natura Medicatrix. Y fijaros lo que decía también la medicina china, empezamos a entender la energía, cómo circula a través de esos meridianos de acupuntura que nos hablan también los chinos, pero no es muy distinto a los que reflexionaba también Aristóteles, porque él experimentó, observó y reflexionó sobre la condición humana, y él nos vino a decir, como uno de los primeros médicos integrales, que el ser humano era también integración entre cuerpo, mente y espíritu. Por tanto, en esta nueva mirada, cada vez estamos comprendiendo desde la ciencia que a medida que nosotros ampliamos nuestra conciencia y nuestra comprensión de las cosas, eso genera nuevas conexiones neuronales en nuestro cerebro. Y esas conexiones nuevas en nuestro cerebro modifican literalmente nuestra biología. Y eso se le llama neuroplasticidad cerebral. Cada idea nueva que tenemos es una nueva conexión entre nuestras neuronas que va a poder transformar también nuestro ser. Y que existe una zona en nuestro cerebro a nivel central, que es el sistema límbico, que procesa todas las emociones. Eso, modificado y llevado como moléculas de información a través de la médula espinal y a través de todo el sistema nervioso, va a todas las células de nuestro organismo. Por eso es muy importante la comprensión global e integral de la persona. La comprensión global de que eso que sentimos y pensamos también participa en nuestros procesos de salud y de enfermedad, porque a través de la médula espinal luego eso va a llegar a todo nuestro organismo a través del sistema nervioso. Entonces, ¿vamos hacia dónde? Hacia una mirada de una medicina más integrativa. Una medicina que se sustenta en tres pilares. Una medicina convencional, alopática, que es fundamental, todo el recorrido que hemos hecho, más luego la incorporación de todas las medicinas complementarias, teniendo en cuenta la participación activa y responsable del paciente. Y entonces entendemos así la medicina integral o integrativa, que no separa y que integra al ser humano en una totalidad, que pone énfasis en la salud. Somos expertos en enfermedades. Es necesario que demos un paso más a que nos hagamos expertos en salud con un enfoque eminentemente preventivo, poniendo al centro a la persona. Por tanto, esta medicina lo que tiene muy en cuenta es todo el autoconocimiento del ser humano, una comprensión mucho más global e integral. Eso nos va a llevar también hacia una autorresponsabilidad, porque somos mucho más responsables de nuestra vida, de lo que pensamos. Entonces, esta medicina integrativa lo que intenta es unificar todos estos criterios médicos que incluye el homeopático, la medicina china, la medicina ayurvédica. Fijaros, medicina ayurvédica significa ciencia de la salud. Es importante una medicina que fuera enfocada como una ciencia de la salud, no solo de la enfermedad. Y una medicina que integre lo mejor de todas las técnicas quirúrgicas,
Lo mejor de todas las terapias manuales, la osteopatía, la quiropraxia, el masaje, el drenaje linfático, la terapia neural, tener en cuenta que nuestra salud no termina en nosotros, sino que abarca también nuestro hábitat, nuestra casa. Tener en cuenta también cómo la geobiología y la medicina pueden participar de todo ello, cómo la luz y el sonido van a ser herramientas que aplicaremos en el futuro de la medicina, y también todas las medicinas energéticas, todos los trabajos grupales de curación y de sanación para ayudar a los pacientes en esos procesos, entendiendo, como nos dice la física cuántica, que vivimos en un mar de energía en el cual todo está unificado. Y esto nos lo está diciendo la ciencia. Por tanto, en definitiva, se trataría de una sola medicina, por eso hablamos de la medicina que ayuda al paciente. Solo hay una medicina. Hablar del origen de la enfermedad es muy complejo. Entendemos que la enfermedad existe en todos los reinos de la naturaleza. Los animalitos se enferman, los gatitos también cogen cáncer, las plantas también enferman, los minerales pierden su fuerza de cohesión. Por tanto, la enfermedad forma parte de una estrategia evolutiva en nuestro planeta, pero también desde esta visión podemos comprender que la enfermedad tiene un propósito, que tiene una oportunidad de cambio y de transformación de todo aquello que quizás no somos conscientes y que podemos transformar. Quizás por último destacar lo que dijo el doctor Edward Bach, pero que no fue muy diferente a lo que dice el maestro tibetano Lukang Fu. Y es que en definitiva la enfermedad en muchas ocasiones es la última instancia de la fricción que se produce entre nuestro verdadero ser, nuestra alma y nuestra personalidad, y que esa es la lucha, en definitiva, de la evolución de la conciencia de la humanidad. Entonces, vamos a hacer un salto en la conciencia y pensar que ya es desde el corazón, como un campo magnético, cuando uno empieza a entender la neurofisiología, ya no solo desde lo bioquímico, sino desde lo físico, que es el corazón el que emite el campo magnético energético más poderoso del organismo, y que precisamente es esa coherencia, como sabe muy bien Tomás, la que va haciendo una armonía y va haciendo que el campo energético de todo nuestro organismo se vaya transformando. En definitiva, esa energía desde el corazón, la que va trayendo más armonía a todo el organismo, y esa energía que fluye desde el corazón es la energía del amor, que no es muy diferente a la energía que fluye por todo el universo, porque es esa energía magnética que lo mantiene todo unido y coherente. En definitiva, se nos abren muchos años, 2000 años de oportunidad de cambio en una mirada de visión. Gracias.